Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación. Les quiero dar la bienvenida a este segundo evento organizado por Mujeres en Compliance. El día de hoy tenemos a una maravillosa ponente, quien es Isolde Arst. Ahorita les voy a dar la semblanza de todo el trabajo que ha realizado en la trayectoria que tiene de profesional. Y se van a maravillar realmente de todos los logros que ha tenido Isolde. Y bueno, ella nos va a platicar del networking, el punto medular en el liderazgo. Entonces, voy a leer una pequeña semblanza de Isolde. Y bueno, ustedes saben que platicar del currículum de una persona generalmente se queda muy pequeñito, y es el mismo caso de Isolde. Pero les voy a dar una pequeña resumen de los logros de algunos cuantos que ha tenido Isolde desde el punto de vista profesional. Sin embargo, Isolde es una gran mujer, también con muchos retos y muchos logros obtenidos desde el punto de vista personal. Isolde es licenciada en diseño gráfico por la Ibero. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en comunicación política por la Ibero y también en administración y finanzas por la Universidad Politécnica de Madrid. Es directora de Acceso y Política Pública para Baxter México, experta en las áreas de comunicación, relaciones públicas, asuntos públicos y responsabilidad social. Ha trabajado en empresas como Philip Morris, Colgate-Palmolive, PepsiCo y Coca-Cola, generando estrategias interdisciplinarias a nivel internacional con autoridades de gobierno, medios, actores claves y organizaciones de la sociedad civil para encontrar soluciones a las necesidades específicas de cada empresa y sus marcas, asegurando el liderazgo y crecimiento de los resultados del negocio, para a su vez fortalecer y blindar la reputación corporativa, generando oportunidades para poder comunicar de manera creativa e innovadora. Fue docente en la licenciatura de Responsabilidad Social en la materia de Comunicación y Relaciones Públicas, así como también en el máster Responsabilidad Social en la materia de Estrategias de Comunicación en Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Laboró como presidente del Consejo de Downies, Gente Excepcional de 2004 a 2006, así como también miembro del Consejo de la AFP en el 2007. En el 2016 fue miembro del Consejo Directivo de AMCO, Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales, y ha sido miembro de DIRCOM, Asociación de Directores en Comunicación, México y Argentina desde 2012. También es miembro del Consejo de Imaginalco desde 2017. Isolde tiene 2 hijos que se llaman Michelle y Natalie. Isolde, ¿serías tan amable de platicarnos un poquito de ti? Claro que sí, y muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Espero que les sea interesante esta charla y sobre todo que no quede en lo anecdótico, como les decía antes, y que sea algo provechoso donde les pueda yo transmitir algunas herramientas que a lo largo de mi vida me han ayudado. Y qué mejor tema que el networking, y sobre todo en este contexto que estamos viviendo ahorita, que es bastante complejo, pero que creo que justamente podemos encontrar las oportunidades, sobre todo cuando hay desafíos, ¿no? Y sobre todo me halaga mucho estar en un grupo de mujeres tan interesantes que están enfocadas al compliance, que es un punto medular en todo lo que hacemos, y sobre todo también en el tema de networking tiene muchísimo que ver, ¿no? Y bueno, les voy a dar un resumen chiquitito, ¿no? A veces, y siempre lo pongo como que es la espinita que siempre me trato de quitar cuando me presentan en algún foro y dicen diseñador gráfico y ahora hace acceso y política pública. O sea, ¿qué está pasando, no? Bueno, no se vayan con la portada del libro, sí. Yo empecé mi carrera como diseñadora gráfica porque vengo de una familia que trabajaba en ambientes de diseño y de publicidad. Entonces, como yo tengo la facilidad de dibujar desde muy pequeña y hacía personajes, pues todo el mundo decía, es tan evidente que esta niña tiene que ser diseñadora gráfica. Y por toda esta influencia que yo tuve en mi vida, en mi familia, en la gente que era mi network en ese momento, yo estudié diseño gráfico en la Ibero, me encantó. Sin embargo, siempre tuve
una beta muy importante del relacionamiento con las personas. Hice en paralelo para poderme pagar mis estudios, porque yo estuve con una media beca en la Ibero. Yo perdí a mi papá cuando era niña y mi mamá se quedó viuda con 3 niñas, y entonces yo trabajo desde los 14 años. Somos 3 hermanas que somos muy trabajadoras, con el ejemplo de una mamá muy fuerte, y que nos sacó adelante. Entonces siempre hago este preámbulo porque creo que también es muy importante hablar de cuando tenemos retos en la vida, pero cómo los abordamos, ¿no? Entonces vengo de una familia de mujeres muy fuertes, ¿no? Que tenemos esa característica de siempre ir para adelante. Y entonces, bueno, estudio diseño gráfico, en paralelo hacía cosas de relaciones públicas, y me doy cuenta cuando empiezo ya mi vida profesional que el diseño gráfico es una profesión bellísima, pero muy solitaria. ¿Y qué creen? Pues yo soy como un perico, yo tengo que estar hablando con la gente, yo tengo que estarme relacionando con las personas. Me doy cuenta que realmente a mí lo que me gustaba más era la comunicación, y que yo creo que yo hubiera sido un excelente periodista y me hubiera encantado, pero a su vez me doy cuenta cuando ya estoy divorciándome con 2 hijos. Entonces busco la oportunidad de poder entrar a un corporativo. Por azares del destino tengo la oportunidad de entrar a Coca-Cola, y ha sido, yo creo que de las mejores oportunidades que tuve en mi vida. Es una de las mejores empresas que para trabajar que ustedes se puedan imaginar, que además es una escuela en todos los ámbitos, para la mercadotecnia, para las finanzas, para todo. Y a mí me toca estar en la parte de Fundación Coca-Cola, y de ahí empieza a despegar mi carrera en el mundo corporativo. Yo les confieso que siendo diseñadora gráfica y en mi etapa de ilustradora infantil, que tuve un despacho que llevábamos cuentas muy importantes como Kellogg's, porque hacía yo todos los empaques de Kellogg's, tuviera más, no conocía tanto el mundo corporativo, nunca había tenido contacto en el mundo corporativo. Sin embargo, me doy cuenta cuando entro a este primer gran corporativo, la importancia de tener horarios, de tener un network, de empezar a hacer un network interno en la empresa, porque uno de los primeros retos que me toca es ver cómo podíamos ampliar el programa de responsabilidad social dentro de la empresa. Y esto fue un primer muy buen ejemplo de cómo el tener un relacionamiento interno es importante para generar esto que se llama join the dots, ¿no? Y entonces encontrar champions dentro de los equipos de Coca-Cola que a su vez pudieran difundir el mensaje de la fundación, y también sumarse a los retos que tenía la fundación de voluntariado, y empezar a participar y hacer esta conexión que se va explotando hacia otras partes como un cohete, y va conectando y va incendiando otras pequeñas semillas que se prenden igual. Entonces, bueno, para no hacer el cuento muy largo, a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar en empresas maravillosas, también en Philip Morris, que ahí tuve la oportunidad inclusive de irme como expatriada a Argentina para manejar las relaciones públicas y toda la parte de advocacy y lobbying en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Chile. Un poco, bueno, con muchísimo entusiasmo, pero un poco con desconocimiento de que Uruguay y Chile son los 2 países más antitabaco del mundo. Entonces, con enormes retos también de hacer este análisis de con quiénes podemos hacer alianzas, no para en pro del tabaco, que todo el mundo, ¿cómo hacer lobbying de tabaco es lo peor? No. Cómo hacerlo de la manera correcta para que las políticas públicas que se implementan en un gobierno a favor de la salud de la población sean medibles y sobre todo sean las correctas para que no hagan un efecto negativo. Bueno, me podría seguir dándoles muchísima información, pero hoy por hoy estoy en Baxter como directora de acceso y política pública. Yo creo que esta experiencia de haber trabajado en Philip Morris me dio las bases para hacer mucho advocacy. Yo creo que después de que estás o que tocas temas tan complejos, te desarrollan una manera de ver la política pública de una manera distinta, y eso me permitió entrar a esta gran empresa, y hoy por hoy pues me toca hacer política pública a favor de los enfermos renales y de temas de salud muy complejos en este país, y me siento muy orgullosa de haber tenido tantas oportunidades tan maravillosas de empresas que han confiado en mí y que me han dejado desarrollarme. Pero bueno, si quieren entremos al tema, porque si no yo me puedo seguir dándoles anécdotas y contándoles cosas muy divertidas de mi carrera. Muchas gracias, Isolde.
Bueno, pues mira, vamos a empezar con la primera pregunta. Y es, ¿cuál ha sido la competencia que te ha ayudado a llegar a donde estás? Yo creo que, y ahí yo anoche estaba pensando que es muy importante, que mucha gente cree que la gente que tiene un buen network tiene que ser, que una de sus características tiene que ser extrovertida. Y cuando una persona no se considera extrovertida per se, es muy difícil pensar en cómo voy a tener un network si no soy la persona como Isolde que va y habla en el elevador hasta con el que se subió y así. No. El network no es que tú tengas que ser extrovertido per se, sino que puedas mapear quiénes son tus puntos de contacto y ahí hay hasta inclusive una metodología. Y yo creo que es muy importante hacer esta distinción. Es quiénes son tus relaciones de influencia y tú tienes que hacer un mapeo en cualquier etapa de tu vida y saber quién, si tú necesitas algo, puedes levantar el teléfono y hacer la pregunta o recurrir pidiendo ayuda o información, etcétera, etcétera. Y estas relaciones generalmente son nuestros mentores. Por eso también quiero entrar en el tema de que el mentorship es muy importante, tanto cuando uno inicia su carrera, tener un mentor que te vaya guiando y que también te haga como una revisión de cómo vas y que te aconseje, como cuando tú llegas a una etapa ya más madura de tu carrera, a ser mentor de otras personas, porque también eso va generando que crezca tu network. Y creo que también las mujeres, algo que es muy importante en esta época, es que hagamos advocacy por nosotras, ¿no? Creo que este tema de género, para mí no es una moda, para mí es una cuestión que nosotros llevamos muchos años abriendo brecha y que todavía hay muchas oportunidades y hay mucho que hacer, pero creo que las mujeres dentro del ámbito laboral debemos de hacer este advocacy y sobre todo también quienes ya tenemos una voz dentro de las organizaciones, apoyar a quienes no la tienen y estar muy atentas de cuáles son las necesidades de otros grupos. Y en algunas empresas se da la facilidad de, bueno, y no me dejarán mentir, que los hombres nos llevan una ventaja en eso. Yo en todos los lugares donde he trabajado, los hombres tienen su equipo de fútbol o de boliche o organizan cosas y nosotras deberíamos de tener el club de tejido o deberíamos, esto que se llama los affinity groups, ¿no? De mamás que nos apoyamos cuando estamos en una etapa donde nuestros hijos son más pequeños o que también organizamos algún deporte que podamos hacer en equipo o inclusive grupos LGTB en muchas organizaciones ya son un grupo de apoyo y las mujeres debemos de levantar la mano para tener el liderazgo de poder mapear qué necesidades encontramos dentro de nuestras empresas y desarrollar esos grupos de afinidad, porque de ahí se hacen también lazos muy importantes que nos sirven para poder tener una mejor comunicación, para que las mujeres nos podamos apoyar entre nosotras en estos ámbitos que a veces pues a nosotras nos cuesta más trabajo poder implementar programas o desarrollarnos, ¿no? Ay, creo que está apagado tu micrófono. Sí, estoy en mute, ya me di cuenta. Muchísimas gracias. Es todo un deleite escucharte, como toda esta historia, todos estos pasos por los que has estado caminando y toda esta parte, ¿no? De enfrentarte a todos estos retos en distintos países, ¿no? En distintas compañías, cada una con sus modelos de negocio y objetivos diferentes. Pero me surge una pregunta que es, ¿qué significa y qué importancia tiene el networking en tu carrera? ¿Cómo es que la podemos desarrollar o cómo es que la podemos potencializar? ¿Cómo la viste a lo largo de tu carrera? Bueno, como les decía, a mí algo que me inquietaba mucho era que a mí me gustaba obtener información y estar en medio de la gente. Y obtener información me parece que es algo muy importante, ¿no? Porque creo que esa curiosidad por aprender de los demás, más allá del ámbito de nuestro ámbito, es muy importante. Entonces, para mí, esta curiosidad que me ha llevado a aprender diferentes cosas y tener diferentes roles y aparte también cambiar, ahora sí que de máscara de la noche a la mañana en otras empresas y así, es muy importante. Pero yo creo que hay metodologías. Yo creo que primero hay que tener claro hacia dónde queremos ir. Y creo que no
no sé si es cultural de México, pero creo que a veces nos falta a las mujeres, y eso es algo que yo he notado, tener claridad de dónde nos vemos en 1 año, en 5 años, en 10 años. Y eso es muy importante. Una vez que sabes hacia dónde quieres ir, creo que es muy importante hacer este mapeo de personas, de relaciones de influencia que tenemos, y también tener claro que si tú pudieras tener a la persona que crees que puede ser este elevador en tu carrera, ¿no? Que te puede llevar un step further en tu carrera, tenemos que tener muy bien planeados nuestros mensajes de lo que queremos decir. Esto puede ser nuestro jefe, puede ser en una entrevista, puede ser con las personas con las que queremos relacionarnos para poder seguir creciendo en el ámbito laboral, pero también, además de tener nuestros mensajes muy claros y esta visión de a dónde queremos vernos y imaginarnos ahí, que creo que esto está muy de moda también la parte de la visualización, pero yo sí considero que cuando nos vemos ahí podemos también tener claridad de cómo llegar en ese camino. Creo que es muy importante también el tener lo que se llama el discurso de elevador. Yo sé que suena muy trillado, pero tenemos que tener este mensaje que si mañana tuvieras la oportunidad de estar con la persona que más admiras, ¿qué le dirías de ti? ¿Qué le dirías? ¿Qué anhelos tienes y qué quieres lograr? Y tenemos que tenerlo de una manera muy concisa porque se nos puede presentar esa oportunidad y tenemos que estar preparados. Entonces, también no es algo que quizás a veces el universo nos lo pone enfrente, pero también es un trabajo decir, a ver, si va a haber este evento, ¿quiénes van a estar? ¿A quién quiero acercarme? Y tenemos que tener esa valentía. Las mujeres tenemos que trabajar mucho en la valentía. A veces creo que este es una de las competencias que tenemos que desarrollar, el ser audaces. Porque me ha pasado mucho que en otros foros donde hablamos de estas diferencias entre hombres y mujeres, he escuchado mucho, ¿no?, la inquietud de que es que me da miedo que me ofrecieron este trabajo, pero yo no tengo la experiencia. Y yo siempre, y lo he hablado con muchos amigos hombres, que los hombres van y se avientan. Y ellos dicen, yo ahí averiguo y pregunto, pero pues yo voy a agarrar la oportunidad. Y las mujeres somos muy autoconscientes de, no, pero es que yo no estoy segura de qué voy a hacer. ¿Ustedes creen que yo conocía a Argentina cuando me fui para vivir para allá? No conocía a nadie, literal, de ninguno de estos países, pero me acerqué a gente, primero, que tenía un network importante, y de ahí empezar a hacer estos mapeos de lo que llamamos stakeholders, que son personas de interés. Y creo que siempre tenemos que facilitarnos tener una ruta corta o lo más corta posible para ir al objetivo que queremos. Y esto es muy importante, ¿no? Primero, poder mapear en nuestro grupo de relaciones influyentes quiénes son estas personas que también a su vez nos pueden ramificar con otras personas de interés para lograr lo que nosotros necesitamos. Entonces, como ven, no es algo intuitivo, es algo que sí uno va teniendo esta metodología y la va desarrollando. Claro, Isolde, me parece súper interesante lo que acabas de decir, porque creo que de todo lo que nos estás contando no es un tema de, como tú decías al principio, que soy extrovertida, sino creo que no importa la personalidad que tengas, siempre y cuando haya una estrategia por detrás, ¿no? Me encantó lo que dijiste de la teoría del elevador, que tengamos un speech preparado de lo que necesitamos decir, cómo nos tenemos que presentar, que eso es importantísimo, ¿no? Tener un speech de soy una persona que tiene tantos años de experiencia, que conoce tantos lugares, que ha trabajado en tal lado, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿quién eres tú? ¿No? O sea, tener esta metodología de una estrategia de tener preparado un speech para llegar con esta persona y estar siempre preparado de ser muy asertiva de quién eres, ¿no? Y el otro punto que también rescato que me encanta es este tema de la red que dices que es tan importante, ¿no? Identificar esta red de contactos y de saber a quién puedes marcar y quién no. Casi te diría una estrategia y una metodología un poco ñoña, porque las mujeres sí somos bastantes ñoñas, pero tener un listado de gente de en qué casos puedo contactar a quién no, etcétera, ¿no? Muchas veces luego te enfrentas en un problema y no tienes en el momento quién es la persona ideal para marcarle, y después te acuerdas y dices, chin, ¿y por qué no le marqué a fulanito que lo conocí hace poquito, ¿no? Y que nos tomamos un café y que estuvo increíble? Entonces,
Me encanta lo que dices y un poco quisiera yo rescatar esta cosa que es importantísima que acabas de decir. O sea, no importa la personalidad, no importa si eres extrovertida o introvertida, siempre hay que tener una estrategia de networking atrás, que es fundamental, y el networking es para todos, sin importar cómo seas, la forma de ser que seas. Entonces, me encantó, lo quise recalcar, muchísimas gracias. Y yo te preguntaría, tomando esta oportunidad, esta plática tan rica que nos estás dando y tan casual, yo te preguntaría en la práctica, por ejemplo, Isolde, ¿cuál ha sido uno de los obstáculos más altos que has tenido en tu carrera profesional o inclusive personal? Y cómo si nos pudieras contar algún ejemplo en el que networking te ayudó a resolverlo, ¿no? A lo mejor un poco más en la práctica decir cuál fue el obstáculo, cuál fue el reto que te enfrentaste, ¿no? Y cómo te ayudó el networking y cómo le hiciste, en qué momento sucedió todo, si nos pudieras contar esa anécdota. Lo voy a mezclar con un tema personal, pero creo que cuando pones un ejemplo emocional, se queda en las personas, y voy a abusar de eso porque Karen me conoció en esa época, pero es un ejemplo que a mí me ayudó a sobrevivir, ¿no? Cuando yo entro a Baxter, que no tenía experiencia en acceso y que estaba yo entrando a hacer política pública, al mes y medio me diagnostican con un cáncer terminal fase 4. Entonces, para mí fue muy claro que tenía que usar todas las herramientas que durante más de 30 años de trabajo había desarrollado, porque era una carrera para mantener mi trabajo y para sobrevivir. Entonces, la combinación de ambas era como si me estuviera persiguiendo el diablo, porque tenía que hacerlo con muchísimo cuidado, con muchísima asertividad, pero sobre todo con rapidez, porque mi vida corría peligro. Entonces, perdón que ponga este ejemplo, pero es el obstáculo más grande contra el que me he enfrentado, el que te digan, si no la libras, o sea, si no te mueves en 3 meses, es muy probable que ya no estés aquí. Entonces, todo el mapeo de lo que tienes que hacer. Y yo fui muy clara en, a ver, ¿cuál es el objetivo número 1? Yo tengo que mantener mi seguro médico. Acabo de entrar a esta empresa, entonces yo tengo que mantener mi empresa, mi trabajo en esta empresa. Entonces, primero hice un mapeo de ¿cómo voy a abordar este tema aquí dentro en la empresa? Porque me acaban de contratar, tengo 1 mes y medio, ¿cómo les voy a salir con la sorpresa de qué creen? A lo mejor nada más les voy a durar 3 meses. Entonces fue, primero, de una manera muy estratégica, decir cuál es el interés de mi jefe, ¿no? ¿Por qué tendría él que estar convencido que yo me tengo que quedar y que no fue una mala decisión después de lo que le voy a comentar? Pues tengo que ser muy ágil en hacer un mapeo de cuáles son las necesidades de este puesto y hacer este screening y sobre todo esta planeación estratégica de qué es lo que necesitan de mí en esta empresa. Entonces me empecé a entrevistar con toda la gente dentro de la empresa para saber cuáles habían sido los retos que las personas que anteriormente en esta misma posición habían tenido, cuáles eran las necesidades en ese momento, y hice mi estrategia de ese año al mes y medio de verlo. En 1 semana yo ya tenía todo, me había entrevistado con todo el mundo y ya lo tenía. Y también al mismo tiempo tenía que ya tener la solución de qué tratamiento iba a tener, cómo me iba a impactar, cómo si me hacían esas preguntas durante la entrevista con mi jefe, cuando yo al final le di la noticia, yo podía migrarle esa certeza de que yo iba a estar bien, que era una apuesta, porque nadie sabíamos cómo iba yo a reaccionar al tratamiento. Pero entonces lo que hice fue pedirle un espacio en su agenda y llegar y hacerle todo este assessment, ¿no? Esta presentación de, mira, quiero hablar contigo porque creo que ya estamos listos para empezar. Estas son las necesidades que yo veo. Esto es el assessment que hice, el análisis de esta área. Creo que necesita mejorar en esto. Mi área va a necesitar estos recursos. Vamos a trabajar con estas personas. Primero vamos a abordar esto que tiene este impacto en el negocio. Bueno, me eché el rollo de mi vida. Me preparé evidentemente porque era el reto de mi vida, venderle que yo era la persona que necesitaba. Y me dijo, bueno, estoy maravillado, jamás pensé que al mes y medio de estar aquí nos ibas a entregar ya un análisis tan profundo. Le dije, bueno, es que necesito hablar un tema contigo muy casual. Y me dice, ¿qué? Le digo, es un tema más personal, pero que necesito que
abras tu corazón y escuches lo que tengo que decirte en este momento. Y él, yo creo que hasta se sorprendió, ni nos conocíamos tanto, nos habíamos visto en 3 reuniones. De haber dicho, bueno, esta loca que contraté, a ver con qué me sale. Le digo, bueno, es que me acaban de dar la noticia que desgraciadamente tengo un cáncer, que estoy en fase terminal, fase 4 terminal, pero yo sé que voy a salir adelante. Y para eso necesito solamente saber la cobertura de mi seguro, porque no habíamos tenido tiempo ni de hablar de esto, porque voy a entrar a este tratamiento que es una inmunoterapia, pero ya vi, voy a iniciar en el INCAN, voy a tomarlo los viernes en la tarde para descansar el fin de semana, pero yo tengo el compromiso de demostrarte que voy a salir adelante, pero que además, si tú me lo permites, voy a estar aquí como si como si nada hubiera pasado. Y sí les puedo decir que tuve la fortuna de no tener secuelas secundarias, o tuve unas muy leves, lo que me permitía regresar a trabajar a las 8 de la mañana el lunes y estar las 12 horas que requería de mí mi trabajo. Claro que si me sentía mal, avisaba, ¿no? Los recursos humanos estaba al tanto de mi situación, todo el mundo fue muy humano y me dieron toda la contención que se puedan imaginar, pero el que me haya la empresa otorgado esa confianza de decir, bueno, vamos a ver, para mí acrecentó mi compromiso con la empresa, no tienen una idea de qué manera. Pero también enfrenté un reto muy importante en el INCAN. El INCAN, como saben, pues es una institución pública, y pues de repente llega Isolde, que es esta güerita que como que, digo, suena horrible lo que voy a decir, pero como que no están acostumbrados a ver gente de mi perfil en una institución así, y lo primero que me dice el oncólogo que me recibe es, ¿usted qué hace aquí? Claro, siempre nos tenemos que preparar para ver cuáles son las barreras o las barreras mentales que tiene también la persona a la que vamos a ver, y eso nos va a servir en todos los aspectos. Siempre hay que prepararnos cuando vamos a ver una persona y investigar un poquito persona. Y lo primero que me dice es, ¿tú cómo conseguiste entrar aquí? Lo primero que me doy cuenta es, está pensando que soy o la esposa de un político o la amante de alguno de los médicos del INCAN o algo terrible, ¿no? Y yo, pues, ¿qué crees? Que no, que soy pobre. O sea, yo necesito que mi seguro me dure lo más posible, y que este tratamiento, que es tan costoso, pues lo pueda pagar, pero no en institución que va a ser un 30% menos costoso de lo que sería en privado. Y eso hago aquí, y vengo a que tú me ayudes. Pero yo para esto ya me había preparado en qué era la inmunoterapia, qué hacía, cómo me iba a funcionar, bla, bla. Entonces le empiezo a decir todo esto, y encuentro que este médico, que es muy común en el sistema público, desgraciadamente, o también en el privado, ¿no? Pues él sabía todo, y me dijo, a ver, tú no me vas a venir a decir lo que yo ya sé. Y lo sentí muy cerrado. Le dije, mira, yo nada más te vengo, y me empezó a decir, pues te queda muy poco tiempo de vida. Le dije, mira, yo nada más te vengo a decir que quiero hacer una apuesta contigo. Yo no me voy a morir. Yo voy a estar aquí porque tengo muchísimos pendientes. No tienes idea la cantidad de pendientes que tengo. Les tiro la mano y le digo, ¿quieres apostar? Y me dice, yo no voy a hacer una apuesta con algo tan delicado. Creo que estás en la evasión. Le dije, no, es que no me conoces. Voy a hacer una chinche que me vas a tener aquí cada 21 días y te vas a acordar de mí en 2 años, que yo esté viva, que voy a ser tu primer paciente sobreviviente con este tema, porque era la primera paciente que tomaba inmunoterapia en el INCAN con un melanoma tan avanzado. Cuando terminé mi tratamiento, y cuando yo salgo de ahí, digo, de este hombre depende mi vida, pero ¿qué interés puede tener él en salvar a una mujer como yo, cuando soy un número más? Y me puse a analizar eso y dije, me puse a investigar un poco de su perfil y me di cuenta que él era un médico con muchísima experiencia, que era de los pioneros en inmunoterapia en México, pero que nadie lo conocía. Entonces, pues yo tengo muchos amigos en medios, y lo primero que regreso es, yo te voy a hacer famoso si tú me apoyas. Entonces, ¿quieres tener entrevistas? Yo te voy a conseguir todas las entrevistas en el Día Mundial de la Inmunoterapia, en el Día Mundial del Melanoma. Yo te voy a acercar a los medios para que tú tengas exposure y nos vamos a ayudar, porque yo te necesito a ti y yo te puedo ayudar a ti. Entonces, ese es un punto muy importante, saber qué necesita el otro de mí, porque cuando vamos y solamente estamos en este mood de le voy a pedir al otro, a veces el que recibe la petición también dice, bueno, nada más me busca cuando necesita algo, ¿no? Y ese es otro punto que me gustaría tocar.
el network se trabaja y se trabaja y se trabaja. Así como cuando dicen de la frase de cuál es el secreto de real estate, location, 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 network es work, work, work your relations. Ten una lista de las personas que te importan, cuándo es su cumpleaños, cuándo es su aniversario, y está pendiente de, si tuvieron una entrevista, mandarles una nota felicitándolos por la entrevista, está presente, porque lo que sí no funciona, y sí se los digo con toda transparencia, es que cada vez que necesitamos algo de alguien, le hablemos para pedirle algo. Yo creo que las relaciones se tienen que construir de ambos lados. Entonces también nosotros tenemos que identificar qué es de utilidad o de necesidad para nuestra contraparte cuando vamos a solicitar algo, y siempre tenemos que estar presentes. No podemos aparecer cada 3 años y ahora a ver qué me va a pedir otra vez, ¿no? Creo que hay que hacer estas relaciones de confianza para que también la otra persona nos busque cuando necesite algo y haya ya un cimiento de esta relación. Eso es muy importante. Y yo creo que tenemos que tener una marca personal, ¿no? Creo que siempre tenemos que tener esta claridad también de cómo me pueden identificar a mí. O sea, a lo mejor para mí es muy fácil, ¿no? Como les digo, hace rato me decían, te vistes con muchos colores, sí. Pero aparte de alta, grandota, me visto de colores, hablo como perico, yo la tengo fácil. Pero cuando no, ¿qué es la característica que tú puedes tener? Yo tenía una amiga que empezó a usar sombreros y todo el mundo la conoce como Marcela, la de los sombreros. A lo mejor son los collares, a lo mejor son los lentes, pero ¿qué además de nuestra personalidad puede ser una marca personal? Nos conocen porque nos gusta también usar, no sé, algo que sea un feature que pueda hacer que esta marca quede en la mente de los demás también. Eso es importante. No sé si me quieres hacer ahora otra pregunta. Quería decirte, o sea, anoté una lista de tips que nos acabas de dar junto con relato y la experiencia que bueno, ahora eres una sobreviviente y me imagino que venir de una situación así tan complicada y haber estado tan cerca, pues no hace más que identificarte. Yo te identifico como una guerrera a partir de ahora. Así que, bueno, te agradezco inmensamente y, bueno, nada más te quería rescatar varios puntos que acabas de decir. Me encanta lo de la marca personal, lo de tener algo que te identifique. El tema de las relaciones que acabas de decir también me gustaría rescatarlo. Tienes toda la razón. O sea, hay gente que nada más te busca cuando necesita algo. Entonces, ¿cómo se hace para construir esa relación con la otra persona? No estar al pendiente de su vida, cómo está de repente un mensaje de cómo están tus hijos, cómo no. Si los tienes en redes sociales, un poco tener este contacto de construir esta relación y no nada más de buscar a la gente cada 2 años cuando necesitas algo de esa persona, porque hasta cae mal, ¿no? A mí luego me pasa eso. O sea, a mí cuando de repente hasta me buscan, después de 2, 3, 4 años que no me hablaban, no me hablan ni para felicitarme de mis hijos y te buscan para pedirte algo. Entonces, eso cae mal. O sea, hay gente que no tiene este tacto. Entonces, me encanta esos tips y esto de estar pendiente de construir las relaciones. Por eso quería como puntualizar estos puntos tan estratégicos. No sé si Karen, Bárbara, quisieran seguir con la siguiente pregunta. Sí, Dani, muchísimas gracias. Y Solde, yo tengo el orgullo de conocerte desde hace mucho tiempo. Y he visto cómo has brincado estos obstáculos que no han sido evidentemente nada sencillos. Y bueno, tú y yo teníamos muchísimas pláticas de la vida, muchas profundidades, muchas cosas que nos pasaron mientras estuvimos juntas, ¿no? A las dos. Y bueno, teníamos como este contacto personal para hablarlos, ¿no? Y entonces te voy a hacer una pregunta, porque a ver, nosotros en la vida tenemos muchos obstáculos. Tú has tenido muchos con el tema de salud, ¿no? Además de pues, temas profesionales. Pero el ser mujer ha sido un obstáculo también. Está en silencio.
Perdón. Sí, definitivamente en muchos ambientes ha sido un obstáculo y creo que a diferencia de hace 30 años, ahora afortunadamente estas generaciones van a vivir algo distinto porque estamos trabajando todos en pro de la igualdad. Pero definitivamente, y con mucha tristeza te puedo decir que cuando yo empecé mi carrera, que a veces pues, empezaba de decán o empezaba haciendo trabajo de relaciones públicas, en mi época había como la etiqueta, ¿no? De the stupid blonde o cosas así, ¿no? Y creo que tenemos, y como que las mujeres tenemos el doble reto de demostrar que somos desafiantes, que somos inteligentes, que somos valientes. Y que ese es un punto muy importante y creo que en este foro vale la pena tocarlo, la valentía dentro del compliance. Y creo que muchas hemos enfrentado temas que desgraciadamente se siguen dando. Yo les diría que un tema para mí, yo creo que de los más fuertes que he vivido fue en Bolivia, en una reunión con el vicepresidente de Bolivia para hablar de una política pública, donde cómo las etiquetas nos marcan, pero cómo tenemos que ser ágiles y salir de estas situaciones, ¿no? Y en esta reunión llego yo con un grupo de trabajo, inmediatamente tenía yo al vicepresidente enfrente y dice, gringa, ¿qué hace aquí la representante del imperio? Y yo estaba, ¿de qué habla? Pues yo no soy gringa, ¿no? O sea, y yo cuando vi que no había nadie atrás, dije, ay, se refiere a mí. Y son estas situaciones también súper críticas que no estás preparado y que dices, Dios mío, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué hace esta gringa aquí? Y le digo, discúlpeme, no soy americana. En ese momento había una situación política muy delicada entre el gobierno de Estados Unidos y Bolivia, había salido Coca-Cola del país, mil cosas. Digo, aquí está mi pasaporte, soy mexicana, me lo arranca, ¿no? Y me dice, vamos a checarlo ahorita con seguridad. Y yo, sí, y yo me sentía como en Midnight Express, de decir, a ver si me acabo aquí en la cárcel hablándoles, vengan por mí. Y poco a poco fue como, si me permite, o sea, yo me fui para atrás y dije, a ver, yo tengo mensajes muy claros para esta reunión. Y es lo que yo voy a presentar. Entonces, tranquila, valiente, que no se me nota que me tiemblan las piernas, ¿no? Pero decirle, no, discúlpeme, yo creo que nosotros debemos de apegarnos a la agenda. Si me permite, tenemos los temas preparados de los cuales vamos a hablar. Y por eso es muy importante lo que les comento de estar preparados para reuniones, porque cuando enfrentamos una situación tan violenta, a ver, vamos a dar un paso atrás, vamos a tener control de nuestras emociones y vamos a apegarnos a lo que vivimos. Entonces creo que para mí esa ha sido de las situaciones de más miedo que he tenido en mi vida, porque yo sí dije, donde crean que mi pasaporte es falso o algo, aquí me inventan cualquier cosa y yo no sé qué voy a hacer, porque yo iba sola representando a la empresa, ¿no? Pero afortunadamente todo derivó yo creo que este señor también se dio cuenta de, híjole, ok, sí, ¿no? Estoy representando un gobierno, ¿qué me pasa, no? Y tenemos que ver que sí, no solamente nosotros tenemos estos bias, sino que los otros también tienen estos bias, ¿no? Y que, así como les comentaba del oncólogo que me recibió, hoy somos grandes amigos. Pero es importante también llegar y escanear muy bien dónde estamos, en qué ambiente estamos y a qué nos vamos a enfrentar. Como que imaginarnos antes de cuando vamos a tener una reunión que nos parezca que es desafiante, vayamos lo mejor preparados posible, ¿no? Porque eso nos va a dar una ventaja de reaccionar rápido. Pero sobre todo a mí me gustaría hacer énfasis, las mujeres tenemos que ser valientes. Tenemos que tener agallas, tener control, y por eso la inteligencia emocional, de la cual nos critican mucho que no tenemos, es muy importante. Entonces, yo también otra cosa que les quisiera recomendar es, hay que trabajar mucho en nosotras mismas, porque creo que luego también nos tildan mucho de histéricas, de que somos muy emotivas. La manera en la que las mujeres demostramos nuestra frustración y nuestro enojo generalmente es llorando. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a un hombre?
que una mujer se le suelte llorando enfrente. No lo saben manejar y no es que estemos histéricas, es la manera en la que nosotros reaccionamos. Y ellos inmediatamente no, quiten este drama de aquí, no. Pero entonces, sabiendo eso, también creo que cuando estamos en estas situaciones con hombres, trabajemos en esta parte emocional, en ser no frías, porque somos mujeres y no tenemos que actuar, pero sí en ser muy claras en nuestra comunicación para que los hombres o las personas con las que vamos a hablar no se cierren, porque cuando no tenemos esta inteligencia emocional, sí la tenemos que desarrollar. Entonces, ahí sí, ese es otro tip que les quiero dar, como que hagamos un escaneo de nosotras mismas, en qué áreas tenemos que trabajar y cómo podemos enfrentarnos en un mundo corporativo a este tipo de situaciones donde tenemos que ser más blanco y negro, objetivas, claras, con hechos, siempre hablemos con hechos para que lo que digamos sea tomado en serio. Porque si es yo oí, me dijeron, yo pienso, yo sentí, ¿qué creen? Eso no vale, ¿no? Pero si yo llego con, es que yo sé que las mujeres, el 30% de este grupo está en tal situación, y llegamos con la información, pues nos van a ver con mucho más profesionalismo. Entonces yo creo que volvemos a lo mismo, estemos preparadas, pero seamos valientes y seamos este grupo de mujeres que hacemos la diferencia dentro de las empresas. Isolde, padrísimo todo lo que nos platicas, y quiero conectar un poco lo que decías ahora, ¿no? Lo de la valentía, ¿no? La inteligencia emocional y el ser objetivas. Y justo creo que liga muy bien con la pregunta que teníamos de, hay esta concepción a veces de que ser líder y ser mujer significa ser ruda, ¿no? Esta rudeza. Y más el rol que jugamos de compliance, que de pronto es una figura de autoridad, una figura de respeto, ¿no? Entonces sí requiere ciertos skills o atributos de liderazgo. ¿Cómo tú podrías, o qué tips nos podrías dar para no confundir, ¿no? Acabas de decir 3 elementos que se me hacen fundamentales para ese liderazgo asertivo. Entonces, ¿qué crees tú que debería de ser en este rol de mujer, ¿no? ¿Cuáles serían como estos consejos que nos darías para tener este liderazgo asertivo, pensando en el rol que jugamos en las compañías? Una cosa que a mí me sucedió yo a lo largo de mi carrera, me ha pasado y es una recomendación que yo quiero dar, esto que muy bien acabas de mencionar de las mujeres a veces en estos ámbitos corporativos pensamos que la manera de sobrevivir es, y perdón el término, a corporate bitch. Por favor, no. Por favor, no hay nada peor que una mujer que es mucho más insensible que un hombre. Que los hombres, no estoy tildándolos de insensibles, pero a veces no sé por qué, y se dio mucho en mi generación, porque a lo mejor somos mujeres que vamos en esta generación que a mí me tocó vivir, que tengo 54 años y lo digo con mucho orgullo, abriendo camino, a diferencia de a lo mejor generaciones más jóvenes. No tenemos que ser la más mala de la junta, la más cuestionadora, la que humilla a todo mundo para demostrar que ella es bien macha. No, a ver, yo creo que las mujeres tenemos que seguir siendo mujeres en el entendido que tenemos características diferentes a los hombres. Una es la intuición, otra es la sensibilidad. ¿Y dónde podemos encontrar que por eso podemos hacer este match? Y lo que tienen los hombres, que nosotras no tenemos, también encontrar cómo combinamos estas habilidades, ¿no? Entonces, creo que esto que bien dices, no tenemos que ser policías, no tenemos que ser las más malas y demostrarles que somos parte de ese grupo y que vamos a tomar cerveza y jugar fútbol y rugby con ellos. No. Tenemos que ser mujeres asertivas, intuitivas. Tenemos que usar estas características de mujeres que a veces los hombres dicen, híjole, los hombres es muy difícil encontrar un hombre con una intuición desarrollada. Claro que los hay, pero creo que nosotros de entrada podemos hacer un escaneo intuitivo y decir, esto va por aquí. Y entonces actuar rápidamente, ¿no? Y creo que como tú bien dices, en estos roles
a veces se malinterpreta el que tengo que ser la más mala de las malas. No, yo creo que simplemente es objetividad y presentar las cosas como son. Por eso yo siempre me voy a los facts. Aquí está la información y a mí me corresponde presentar la información sin emocionalidad y con objetividad. No sé si con eso ya respondí tu respuesta. Está padrísimo todo lo que dices y déjame decirte que tocaste muchísimo mi corazón con todo lo que me compartiste. Por abrir el espacio, por abrir un espacio en donde exista la vulnerabilidad, ¿no? Creo que al final del día las mujeres también y todos los seres humanos tenemos una parte mágica que es ser vulnerables, porque de esa vulnerabilidad viene nuestra esencia como seres humanos. Entonces se me salieron las lágrimas y quiero decirte que se me salieron las lágrimas no por tu historia, sino por tu fortaleza. Porque creo que es impresionante y creo que muchas veces encaminamos a las mujeres a que sean prototipos, y tú bien lo decías ahorita, prototipos de mujeres empoderadas. Yo la verdad no me siento relacionada con las mujeres empoderadas, nunca me he sentido afín a ellas. Yo creo en las mujeres poderosas. Y cuando veo a mujeres como tú, que tocan mi corazón por su fortaleza, por su intuición y por poner en la mesa todos esos atributos femeninos y todos esos atributos que nos hacen balancearnos, y no solamente el análisis, el por qué debe de ser de esta forma, sino más bien... Ay, se congeló Bárbara. Ahorita también. Se congeló. Aquí estoy. Me emociona cada... Sí, perdón, me emociona cada vez más ver mujeres fuertes y pues eso fue lo que me hiciste sentir hoy y conectarme desde tu corazón hacia el mío. Entonces te agradezco muchísimo tu apertura, tu vulnerabilidad, y quiero nada más anotar dos cosas. Tenemos varias preguntas, Isolde, para ti. Varias mujeres maravillosas están haciéndonos preguntas. A ver si al ratito, Karen, hacemos un espacio para hacer 2 que 3 preguntas. Tú nos indicas, por favor. Y yo tengo una pregunta para ti. Nosotras, este grupo es un grupo de mujeres en compliance y, bueno, ya sabes que las mujeres en compliance hacen esta parte de, por un lado, atributos o competencias mucho de análisis de riesgo y por el otro de implementación y obviamente a veces poner reglas, poner orden, pero implementarlas, pero hacer sinergias, pero poner controles. Es como todo un rol muy complejo que tiene un 360, muy maravilloso. Y mi pregunta es, ¿qué nos recomiendas, no? ¿O cómo nos recomiendas ocupar este networking en esta profesión del compliance officer que seguro te ha tocado ver ahí en Philip Morris? Ay, se volvió a congelar. Y bueno, en la mesa, te escuchamos porque se está cortando. Sí. Pues yo creo que es muy importante lo que dices. El tema de compliance en empresas tan complejas es muy importante y yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo, México está cambiando muchísimo en un camino que a mí me da como esperanza, ¿no? De que estamos buscando cambiar modelos que teníamos anquilosados, ¿no? Sabemos que somos un país con problemas de corrupción y yo creo que algo muy importante es que trabajemos siempre en estricto apego a nuestros valores, que de verdad eso es muy importante, que cuando veamos una situación que no es la correcta, tengamos la valentía de levantar la mano, sabiendo que tenemos un soporte de este compliance para poder llevar estos procesos, ya sea desde un sexual harassment hasta un tema de corrupción. Es muy importante que las mujeres sepamos que hay estas redes donde, como les decía, si llevamos la evidencia y los facts y nos preparamos, y no es yo escuché, yo pienso, yo siento, podamos seguir fortaleciendo esto que es lo que nuestro país necesita y que las mujeres creo que jugamos un papel fundamental para seguir impulsando estos temas. Muchísimas gracias, Isolde. Y mira, tengo una última pregunta
pero también quisiera dar espacio a los participantes para que contestes a sus dudas. Entonces, solamente nos puedes decir algunos tips que nos pudieras dar para que nosotros podamos posicionarnos mejor en nuestras carreras. Sí, uno, como les decía, tener un mentor es muy importante. O sea, yo desde los 20 años sabía quién era la persona que admiraba y que yo decía, cuando yo sea grande quiero ser como él o como ella. Además, es importante no tener uno, sino varios. Y todos tenemos personas a las que admiramos. Y yo creo que observar qué es lo que admiramos de ellos y cuál ha sido su trayectoria es importante para saber qué retos han enfrentado, a qué retos nos podemos enfrentar nosotros y ver de qué manera también ellos han tenido que pasar situaciones difíciles, porque no hay un ser humano que no haya pasado una situación difícil, ¿no? Y quien les diga lo contrario, pues les está mintiendo, desgraciadamente, ¿no? Todos tenemos retos o desde nuestra situación, algo mejor que para mí puede ser muy sencillo, para otra persona es un reto. Entonces yo creo que tener estos mentores es muy importante. Gente a la que admiramos, estudiar muy bien qué les pasó, qué hicieron, cómo resolvieron el problema. Y este network de valor, o sea, no es mis amigas nada más, es esta gente con la que yo sé que puedo dar ese paso adelante, que puede presentarse en algún evento o algo, cómo me voy a acercar y estar lista para decir, cómo esta persona que yo quiero conocer, con la que yo quiero tener una charla, aunque sea nada más para preguntarle cómo le hizo, estar preparados. ¿Qué preguntas le harías si hoy te tocara estar en el elevador? ¿Cómo te vas a presentar tú ante esa persona? Pero sobre todo, ¿qué quieres que se quede esa persona de ti? Para que le siembres ese interés de decir, pues esta chica me interesa saber, o podría estar en esta situación, o le voy a ofrecer esta oportunidad. Y lo que les comentaba, ¿no? El network es muy importante trabajarlo. Odiamos que nos hablen después de 3 años para, oye, ¿te acuerdas de mí? Y a veces hasta dices, híjole, no sé ni quién es, ¿no? Es que te quiero pedir tal cosa. Entonces, seamos muy asertivas también en que tenemos que desarrollar este interés mutuo y este nurture de la relación, ¿no? De una manera muy sana, donde nosotros también estemos dando algo. Karen, ¿puedo preguntar algo rapidísimo? Sí, Luz, adelante. Justo pensando en eso, ¿cómo se da el primer paso? ¿No? Porque siempre es como, perfecto, tengo a quien contactar, pero ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Si lo tienes enfrente en un evento, que ahorita, bueno, es complejo, pero si te lo encuentras, yo creo que escribe un guión, escribe algo muy concreto donde tú digas, ¿cuáles serían las 3 mensajes que yo necesito que esta persona recuerde de mí? Lo que les decía también, la marca personal, o sea, ¿qué es lo que yo necesito que esta persona sepa de mí? Y decírselo te admiro mucho porque yo estoy, por darte un ejemplo, ¿no? Yo estoy en tal empresa, yo hago tal cosa y he estado siguiendo tu trayectoria y me interesa mucho el libro que escribiste o cuál fue tu experiencia en esto, o leí que tú pasaste por esta situación. Algún día podemos tomarnos un café para que me des un poquito más me amplíes ese tema porque yo estoy viviendo una situación similar, algo así. Pues es así de sencillo. Somos seres humanos y tenemos que conectar desde esa parte y no sentir que a veces nos agobia que tenemos la persona enfrente. Creo que muchas veces tenemos gente que dice, Dios mío, yo no puedo creer que a mí me pasó una vez, que de repente llego a una junta en Nueva York y le digo a mi jefe, mira quién está sentado ahí, Robert De Niro, y me dice, es amigo mío, lo voy a traer a la mesa, y yo casi me desmayo, y yo profesional, ¿no? Y teníamos que hablar de negocios. Nadie nos debe de causar o si te lo causa, disimula, ¿no? Y entonces rápidamente dice, es el amor de mi vida, pero yo vine aquí a trabajar, ¿no? Y que no sea tan overwhelming que no puedes ni hablar y regrésate a qué es lo que necesitas hablar con esa persona siempre, pero tenemos que vernos como iguales, como personas. Esa es una parte bien importante. Todos somos vulnerables y somos personas. Sí, justo, ¿no? Es atreverse y hacerlo. Sí, tal cual. Perfecto.
Perfecto, perdón, pero se fue la luz en mi casa y me quedé sin internet, entonces no tengo manera de leer. Barbarita, no sé si tú pudieras hacer algunas 2 preguntas por parte del público. Claro que sí, por supuesto. Gracias, Karen. Tenemos varias preguntas, muchísimas mujeres interesadas en tu punto de vista. Isolde, una nos pregunta, ¿cómo hacer este networking para poder hacer estas alianzas con los hombres? Muchas veces los hombres van, salen, se echan sus comidas, sus drinks. ¿Cómo hacer estas relaciones nocturnas entre mujer y hombre que no tengan al final del día una connotación de otro estilo o que se malinterpreten? Y entonces, en vez de generar este networking correcto, que a la larga lo que suceda sea que pues no funcione, pero para otras cosas, ¿no? Entonces... Un tema importantísimo, porque tenemos que, sin marcar unos límites así de no tan hacer, porque también los hombres están temerosos de no vaya a malinterpretar que yo le estoy tirando la onda, y la amistad entre los hombres y las mujeres existe, pero es muy importante que nosotras tengamos la responsabilidad de tener un lenguaje corporal adecuado. Un lenguaje corporal me refiero, a ver, si vas a ir con un escote y una minifalda y todo, como no quieres que te malinterpreten, y es muy importante porque creo que no quiero que se malinterprete el tema del sexismo, pero creo que cuando estamos en un ámbito profesional, yo les daría un tip: vayan a desayunar, no tiene que ser en la noche, porque cuando tomamos alcohol pueden suceder muchas cosas, y se los digo porque de verdad, a veces no hay la malicia y ocurren cosas que no deberían de haber ocurrido. Pero entonces nosotros tenemos control de ese lenguaje corporal, de cómo vamos vestidas y de lo que estamos queriendo que se interprete del otro lado, y tenemos que ser responsables. Ahorita con el movimiento de Me Too, yo tengo ahí sentimientos encontrados, porque siento que sí, evidentemente es importantísimo dar ese paso que estamos dando de la denuncia del acoso, y definitivamente, digo, yo vengo de una generación donde las cosas se manejaban distintas, de mucho machismo, y está cambiando, pero también siento que hay a veces situaciones donde las mujeres sabemos que tenemos el poder de provocar cosas y luego usarlas en contra de alguien, y que estamos en esa línea muy delgada donde los hombres también a veces se sienten víctimas. Entonces tenemos que entender en qué ámbitos podemos generar esos malentendidos y evitarlos. Podemos ir a comer y podemos tener charlas de interés y podemos intercambiar información profesional, pero creo que debemos de ser muy responsables de qué mensajes estamos nosotros mandando, porque no se vale decir, es que me acosa, no sé qué. Pues sí, pero estuviste saliendo con él 6 meses, ¿no? Fuiste a su departamento, y no es, o sea, creo que ningún hombre tiene derecho a hacer nada, aún así fuera el caso de que yo estoy desnuda en su sala. Si yo no se lo permito, no puede suceder nada, y nosotros también tenemos que tener eso claro, el saber decir no a tiempo y salirnos, pero también ser muy cuidadosas de no provocar situaciones donde podemos estar en riesgo, porque estamos en ese, yo creo que en el principio de poner estos principios, ¿no? Y de ensayarlos, y de que los hombres entiendan qué queremos y las mujeres también sepamos expresar lo que deseamos y lo que queremos y poner límites. Increíble lo que nos cuentas. Y ahorita que hablas de estos movimientos, hay otra pregunta. Tenemos muchas preguntas, Isolde, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, voy a tratar de hacer y les contesto, porque también estaré muchísimo de tiempo. Sí, voy a cerrar con una o dos y tú ya sabrás cómo las arreglas. O cómo lo contestas, ya para darle el micrófono de cierre a Karen. Escucho y leo en algunas de las preguntas, haz de cuenta, número 1 me dicen, ¿cómo le hacemos para que las mujeres seamos tomadas en cuenta más allá de estos movimientos que están surgiendo, y que no seamos parte de un movimiento de moda, sino que realmente se enraice un movimiento real de reconocimiento hacia las mujeres, hacia la energía femenina, y no solamente relacionado con una marcha, un movimiento, un Me Too, ¿no? Sino que realmente ya penetre? Esa es una. Y la segunda dice, oye, ¿cómo le hacemos para nosotros acercarnos en nuestras relaciones, para empezar ese networking
cuando ni siquiera nosotros los hemos escrito a los otros, ¿no? O sea, ponernos en el lugar al revés, porque hace poquito mencionabas, oye, hay veces que nos marcan y pues no nos marcaron hace mucho, que creo que no importa mucho, porque creo que siempre hay que estar abiertos a construir relaciones en cualquier momento, pero la pregunta es al revés. ¿Cómo le hago yo para acercarme? Y seguramente tú tendrás ahí por ahí muchas sabias palabras que nos vas a compartir. Entonces, dejo estas dos en la mesa y regresamos. Mira, la primera yo te diría que sí, yo quisiera que también estos movimientos, más que movimientos, fuera una manera de vida. O sea, creo que eso es a lo que aspiramos, a que haya esta relación sana entre hombres y mujeres, y los hombres y las mujeres no somos iguales y tenemos... nos complementamos y cada uno tenemos, como les decía, herramientas que nos funcionan para que hagamos equipo, seamos equipo, nos veamos como iguales y que trabajemos con los hombres. Y yo les diría así de fácil, empecemos a acercarnos a los hombres que tenemos en nuestro ámbito laboral, a tener relaciones de confianza, ¿no? A conocerlos a los otros y también que nos conozcan y que pueda haber esta comunicación más abierta, más que aprendamos también a decir qué nos inquieta, qué necesitamos nosotros. Creo que hablar de nuestra que a veces nos cuesta trabajo por miedo a ser vulnerables, no importa ser vulnerable, o sea, creo que tiene que ser más natural para que evidentemente esto sea sostenible y no sea solamente un movimiento de demanda, ¿no? Tenemos que aprender a que el mundo está hecho de hombres y mujeres y que considero que la comunicación y que el generar también esta comunicación abierta y este relacionamiento más natural nos va a llevar a que nos veamos como iguales, ¿no? Y que lo podamos expresar y que seamos un team player y que seamos también que los hombres sepan que pueden confiar en nosotros, que pueden contar con nosotros. Creo que eso es lo que yo considero que debemos de hacer para que sea de largo plazo y no nada más también que digan, no, qué miedo, es que estas histéricas me van a demandar si le digo, o van a levantar la mano y me van a malinterpretar. Los hombres también están asustados. No, los hombres también dicen, ya no sé cómo acercarme porque no me voy a meter en un problema. No quiero estar en una reunión, no nada más estar de una mujer porque si no hago lo que quiere, voy a ser rehén, ¿no? De sus acusaciones que puede suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a generar esta confianza de queremos ir hacia un mundo mejor todos, ¿no? O la gran mayoría, ¿no? Y la segunda, de cómo hacerlo al revés. Pero yo creo que cuando alguien se acerca a nosotros, creo que tenemos que tener ahora sí que la apertura de escuchar muy bien qué es lo que necesitan de nosotros y también hacer las preguntas de qué necesita la otra persona, quién es la otra persona, para que también sea un network donde nosotros realmente estemos ayudando, ¿no? Entonces, si tú sabes que tú eres una persona que puede hacer advocacy por los demás, sí tómate los 5 minutos para conocer a la otra persona y realmente yo creo que todos podemos levantar el teléfono para ayudar a alguien, para encaminarlo. Steve Jobs, me acuerdo que hubo una conferencia que dio muy poco tiempo antes de morir, que decía que nada era por casualidad y que él había estudiado caligrafía y era un hijo adoptado y que él tenía en su juventud mucha tribulación de decir, ¿por qué todo esto me pasa y por qué yo empecé haciendo tipografía? Bueno, pues luego la Mac fue la primera computadora que tenía todo el diseño de tipografías del mundo, ¿no? Y por eso estaba enfocada a temas de diseño, pero algo muy importante que él decía, para ponerlo de una manera muy concisa, era join the dots. Cuando nosotros podemos juntar estos puntos para poder ayudar a alguien y decir, a ver, esta persona me dijo tal cosa hace 6 meses y ahorita se presenta esta ocasión donde creo que esto le va a beneficiar. Join the dots, está así de fácil y tómate la molestia de marcarle y de decirle, oye, a lo mejor en ese momento no tenía la respuesta, pero hoy por hoy te quiero ayudar con esto, se me ocurre que podemos hacer lo otro y creo que esa es la manera que nosotros nos quedamos con esa tarea. No siempre tenemos la respuesta inmediata, pero que tengamos ahí presente las oportunidades donde nosotros podemos ayudar a otros y levantar el teléfono también y decir, hoy por hoy creo que sí puedo ayudarte con esto o conocí a alguien que a ti te va a servir para dar ese paso más en tu carrera. Y bueno, espero que con esto les haya parecido interesante. Sí, Isolde, interesantísimo.
La verdad, yo te quiero dar las gracias, ¿no? Y espero que no sea la última vez que te tenemos con nosotras. Vamos a tratar de agrupar todas las preguntas para que te las mandemos y a ver si nos las puedes contestar por mail para que las podamos direccionar, ¿no? Y bueno, pues te quiero agradecer mucho también en nombre de Mujeres en Compliance, pues que sepas que eres bienvenida, no solamente en esta ocasión, como te decía, darte muchísimas las gracias. Eres admirable y bueno, todo lo que nos dijiste, yo creo que nos va a ayudar a muchas personas a replantearnos el cómo enfrentarnos a ciertas situaciones que son complicadas, ¿no? Que aunque no lo hacemos evidente, en el fondo del corazón sí son un poquito complicadas. Y yo creo que todos los tips que nos das, pues es una manera como de tener opciones diferentes a las que ya tenemos. Entonces eso siempre es muy valioso. Te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, pues seguimos conectadas, ¿no? A través de estos medios, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes se tomaron el tiempo de escucharme y de verdad me siento muy honrada por la invitación. Espero las preguntas y lo que necesiten, estoy a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias, Isolde, de verdad fue todo un deleite, un placer tenerte aquí, muchas historias, muchas remembranzas, muchas cosas que recordar y sobre todo muchas cosas que proyectar hacia el futuro, que eso está padrísimo. Muchas gracias, quiero dar muchísimos agradecimientos a todas las mujeres que se conectaron, tuvimos muchísimas de la primera y segunda generación y por favor, si les encantó esta plática, por favor compártanla, vamos a ir viendo dónde la vamos a ir subiendo para que la podamos compartir y ya saben que próximamente tendremos una siguiente plática. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta luego. Gracias, hasta luego. Listo.